Noticiero Venevisión. Muy buenos días amigos, les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Y si usted nos acompaña desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía con nuestra mañana informativa. Listos para revisar junto a ustedes las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comencemos. El presidente Carlos Andrés Pérez, a diferencia de su primer gobierno donde tenía todas las condiciones favorables para gobernar, comenzaría este segundo mandato con graves dificultades. Ante esto, y sin muchas maniobras que realizar, emprendió un proceso de reforma política y económica, a las cuales llamó el Gran Viraje. Con las medidas que implantó en el programa, Pérez buscaba reducir el tamaño del Estado y diversificar la economía, con el desarrollo propio de las empresas. Aparte de esto, la constitución de su gabinete ministerial traería una novedad. Esta sería que estaría formado únicamente de técnicos y especializados en distintas áreas, lo que pudiese asegurar el manejo de los ministerios de una manera eficiente. A tan solo 25 días de haber tomado posesión Carlos Andrés Pérez como presidente y sin que el programa de ajustes comenzara a regir de una forma completa, el sector de transporte anuncia el aumento de las tarifas motivado al alza de los precios de la gasolina. Es así como el 27 de febrero de 1989, los usuarios de Guarenas comienzan a reclamar algo que al final se convierte en una gran protesta en la ciudad capital, donde se produce una serie de saqueos. Ante eso, el gobierno comienza con la represión para así restituir el orden que se había alterado e impone un toque de queda el día 28. Este suceso es conocido como el Caracazo. La visión de este segundo periodo de Carlos Andrés Pérez con respecto a los aspectos económicos fue acabar con el estatismo que había existido hasta entonces para así crear un país desarrollado y exportador. A su misma vez, comienza una serie de privatizaciones, con el objetivo de que esas empresas que estaban siendo administradas por el sector público pasaran a manos del sector privado para que así tuvieran una mejor gerencia y crecimiento. Ante la difícil situación del país, el presidente Pérez emprendió distintos programas relacionados con los aspectos sociales, para que así la ciudadanía pudiera paliar un poco la grave crisis que estaba viviendo la nación venezolana. Uno de esos planes sería la beca alimentaria. Por otro lado, también estarían los hogares de cuidado diario y el seguro de paro forzoso. En el terreno de la política exterior, Pérez mantuvo el mismo modelo que había tenido en su primera presidencia, manteniendo una intensa actividad internacional y sirviendo de mediador en los distintos problemas existentes en la región centroamericana para la época. Hay un hecho que vale la pena resaltar, y es que durante su gobierno, Pérez en febrero del 92 va a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial y después, en horas de la madrugada, el 4 de febrero de ese mismo año, llega a Venezuela sin esperar que 40 minutos después de su regreso, su ministro de la Defensa lo llamaría para informarle que estaba en marcha un golpe militar comandado por el teniente coronel Hugo Chávez y otros miembros del ejército. Desde el despacho presidencial responde a los ataques de los rebeldes, donde finalmente logra sofocar esta intentona golpista y se dirige a la nación para expresarles el mensaje que se ve contemplado en el siguiente video. Diciendo que jamás aceptarían que la patria de Bolívar fuera hollada por una nueva dictadura. Tan solo 9 meses después de la asonada militar del 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre de ese mismo año se produce otro alzamiento militar, pero ahora por parte de la aviación. A pesar de los fuertes combates aéreos entre ambas fuerzas, la insurrección fue derrotada. Por otro lado, al llegar el mes de marzo del 93, el fiscal para la época, Ramón Escobar Salón, presenta una denuncia directa contra el presidente de la nación, es decir, a Carlos Andrés Pérez, por la malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta. Finalmente, el 20 de mayo, la Corte declara que la denuncia ha sido procesada y se inició el antejuicio de mérito. Esta decisión conllevó a que el 21 de mayo del 93 el Congreso Nacional suspendiera a Carlos Andrés Pérez de sus funciones como presidente de Venezuela, para que así pudiera enfrentar su juicio. Ante la falta absoluta del jefe de Estado, la Constitución vigente establecía que quien tenía que asumir el poder de forma interina era el presidente del Congreso, Octavio Lepage. De esta manera, su segundo gobierno termina 8 meses antes de lo previsto. En vez de huir o de escaparse, Pérez da la cara valientemente y enfrenta su proceso declarando su inocencia. Noticiero Venevisión se encuentra acá para llevarles todos los detalles. Le damos el pase a Luis Muñoz, que se encuentra del otro lado del estudio. Gracias, Samantha. En otras noticias, a pesar de que nos gustaría mencionarte cuáles fueron los aspectos políticos, económicos y sociales del gobierno de Octavio Lepage, no lo podemos hacer, ya que su periodo presidencial fue sumamente corto. Con apenas 15 días de duración, su presidencia fue de forma transitoria. De esta manera, el 5 de junio de 1993 lo sucede en el cargo el doctor Ramón José Velázquez.
Para continuar con más información, traemos detalles del comienzo de la presidencia de Velázquez, pues dicho gobierno estaría lleno de dificultades, debido a que le tocó recibir un país con muchas tensiones políticas, dificultades económicas y amenazas de un inminente golpe de Estado. En cuanto a los aspectos económicos, durante el mandato de Velázquez, estableció en el país el impuesto de valor agregado a todas las transacciones económicas que se realizarán en el territorio nacional. Además, reformó la ley del sistema de ahorro y préstamo, así como también la ley de impuestos sobre la renta. Por otro lado, durante el tiempo que le tocó gobernar, se intervino el Banco Latino, lo que al final trajo su quiebra y una numerosa fuga de divisas. En cuanto a los aspectos políticos, su gestión de gobierno se vio manchada por el indulto que le concedió a Larry Tobar Acuña, un delincuente de gran peligrosidad que se dedicaba al narcotráfico, formando parte del Cártel de Medellín. Como tal, este indulto provino de un error cometido en la Secretaría de la Presidencia, donde se obtuvo su firma de forma ilegal, con el que se le concedió la libertad. Al terminar el periodo constitucional donde se estaba desempeñando como presidente interino, Ramón José Velázquez le entregó el poder al doctor Rafael Caldera en febrero de 1994, terminando así con su presidencia. Le damos el pase a Dayana Silva, quien nos tiene más detalles. Adelante, buenas tardes, Dayana. Buenas tardes a todos, gracias Luis por el pase. Durante su segundo mandato, Rafael Caldera se enfocó en restablecer la armonía del país después de 2 intentos de golpe de Estado y en recuperar la economía, que estaba en crisis. Se implementó el proteccionismo del Estado y se estableció un control cambiario debido a una crisis bancaria que afectó gravemente la economía del país. Sin embargo, estas medidas no tuvieron el efecto deseado y se incentivó la creación de un mercado paralelo de venta de divisas. Además, los fondos destinados para la recuperación de los bancos fueron utilizados incorrectamente por los banqueros. Caldera implementó una política económica de ajuste llamada Agenda Venezuela y reformó las leyes tributarias para que el Estado pudiera percibir más ingresos. La economía del país se contrajo en 3 años durante su mandato, aumentando el empobrecimiento de la población y el deterioro de los servicios públicos. A pesar de la difícil situación económica, se implementaron programas sociales como los hogares de cuidado diario, becas alimentarias, el programa de alimentación materno-infantil y el programa de alimentos estratégicos, PROAL, para satisfacer las necesidades alimentarias de los ciudadanos más pobres. También se creó el SUNET para proveer medicamentos a personas de escasos recursos y se implementó el programa Un Cariño para mi Ciudad, para embellecer las áreas públicas. En cuanto a los aspectos políticos, Caldera mantuvo su espíritu de pacificación y concordia y otorgó un sobrecimiento de causa a los participantes de los intentos de golpes de Estado en 1992, incluyendo a Hugo Chávez. Durante su mandato se inauguraron obras como Línea 3 del Metro de Caracas, el Museo Jacobo Borges, la autopista Rómulo Betancourt, la autopista José Antonio Páez, el Museo Cruz 10 y la carretera Mérida El Vigía. En 1999 entregó el poder al teniente coronel Hugo Chávez, quien ganó las elecciones presidenciales. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Miranda. Fernando Rodríguez se encargará en el estudio de ampliar toda la información. Adelante, Fernando. Gracias, Dayana, por el pase. Ahora les daremos todos los detalles del primer gobierno de Hugo Chávez. Del primer gobierno de Hugo Chávez. En su primer día como presidente de Venezuela, Hugo Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo había prometido en su campaña, y después de un referéndum, el 81% de los ciudadanos estuvo de acuerdo con la propuesta. La constituyente redactó una nueva constitución que fue aprobada por más del 70% de los votantes en un segundo referéndum. A pesar de la alta abstención en ambas votaciones, Chávez fue elegido presidente en unas elecciones generales en julio del año 2000, con casi el 60% de los votos. Durante su mandato, Chávez inició una serie de medidas políticas y de integración internacional. También realizó otro referéndum para renovar a los líderes sindicales, que fueron aprobados con el 62% de los votos, pero nuevamente con una alta abstención. El segundo mandato de Hugo Chávez como presidente de Venezuela comenzó en el año 2001 y se extendió hasta el 2007. Durante este periodo, Chávez estableció una relación estrecha con el líder cubano Fidel Castro y promovió el socialismo del siglo XXI.
También promulgó varias leyes importantes relacionadas con la agricultura, los hidrocarburos y la pesca, lo que generó protestas y manifestaciones en su contra. Estas protestas alcanzaron su punto máximo en el golpe de Estado del año 2002, liderado por militares y líderes empresariales, que resultó en la renuncia temporal de Chávez. Sin embargo, el presidente fue rescatado por sus partidarios y restauró su poder después de unos días de caos y violencia. En el 2002 se produjeron protestas en Venezuela debido a la decisión del presidente Chávez de despedir a gerentes y directivos de PDVSA por una supuesta vinculación con la conspiración militar. Un grupo de soldados que participó en la insurrección de abril se declaró en desobediencia y comenzó a protestar con el mandato de Chávez. La situación se agravó cuando Fede Cámaras y un grupo de dirigentes de PDVSA convocaron un paro general indefinido que duró 62 días y afectó a la propia empresa. Muchos trabajadores querían seguir operando, pero no podían hacerlo debido a los órdenes de arriba, lo que llevó a que la empresa se desestabilizara y a que el gobierno despidiera a aquellos empleados que estuvieran de acuerdo con el paro. El paro se llevó en febrero del año 2003, dejando a Venezuela sumergida en una fuerte crisis económica, financiera y política. Durante el mandato de Chávez se crearon distintos planes sociales llamados misiones. Ejemplo de ellos son la misión Robinson y la misión Barrio Adentro, todas para apoyar a las poblaciones más pobres del país. La economía del país durante su mandato mejoró debido a la cantidad de ingresos recibidos durante este periodo y se impulsó un control cambiario. La política de Chávez polarizó el país, creando dos bandos políticos distintos y generando acusaciones de dictadura y fraude electoral. Su ideología política se alineaba con la izquierda y el socialismo bolivariano creado por sí mismo, pero sus oponentes lo acusaban de estar relacionados con el comunismo y el castrismo cubano. También hubo medidas controvertidas como el cierre de canales y emisoras de radio y la reforma de los símbolos patrios en Venezuela en el año 2006. Durante su gobierno se alineó con líderes y gobiernos que compartían sus ideologías políticas, como Néstor y Cristina Fernández, Rafael Correa, Fidel y Raúl Castro, incluyendo también a Evo Morales. Se declaró un antiimperialista y se opuso a la política intervencionista de los Estados Unidos. Chávez impulsó la creación de organizaciones como CELAC y UNASUR para fomentar la unión en Latinoamérica. En el año 2004 enfrentó un referéndum revocatorio impulsado por la oposición y logró mantenerse en el poder con 59,6% de los votos. En 2006 se postuló para la reelección y fue elegido para un tercer mandato. Y hasta aquí las noticias nacionales de lo que pasa en Venezuela. Noticiero Venevisión.